Bueno, buenísimo, muchas gracias. Voy a poner la pantalla directamente. Sí, Recuerden, cualquier cosa, silenciar sus micrófonos y ya arrancamos. Son 5 minutos desde el inicio del vivo, así que hasta el 25, en lo posible voy a estar exponiendo los 20 minutos de la exposición y luego vamos a dar el tiempo a que los demás puedan opinar. Ya arrancamos directamente con toda esta cuestión y el debate. Mucha gente está escribiendo, la verdad, muy contentos de todas las visualizaciones. Es muy bueno esto que está pasando y bueno, comenzamos. El tema de hoy es un tema de cierre. Nosotros arrancamos hablando de aborto y de diferentes cuestiones, luego pasamos a hablar con varios encuentros sobre la ESI y hoy estamos en el tema legal, en donde también deberíamos darnos ESI sí o ESI no. Nosotros ya hemos tenido charlas muy enriquecedoras sobre este tema y hemos llegado a la conclusión de que sería bueno lograr un debate un poco más en profundidad en el día de hoy. Realmente ese sí o ese no es algo complicado para la gente que recién se conecta y no conoce o que viene de otros países y no sabe a qué nos referimos con ESI. Estamos hablando de un programa nacional de educación sexual integral que es ley en Argentina desde el año 2006 y eso en cierta forma es bueno que se sepa, que se conozca. Hoy en día que dicen o decimos ESI no en cierta forma, estamos enfrentándonos contra una ley que hace muchos años sigue siendo ley en Argentina. Y quiero dejar un par de detalles, porque la ley 26.150, que es la ley de ESI en Argentina, lo que ha marcado al principio de todo, y es el argumento que utilizan hoy en día para enseñar prácticamente cualquier cosa a nuestros chicos, es que la educación sexual integral en sí es un derecho de todos los educandos. Estoy leyendo, así no me confundo en absolutamente nada y puedo dar una información totalmente confiable de lo que ustedes vayan escuchando. Derecho de todos los educandos. Esto querría decir de que cada vez que un padre dice, no, yo no quiero que le enseñen esto a mis hijos, te retruquen, digamos, te refuten nuestra postura diciendo, no, pero tu hijo es el que tiene derecho a saber. Así arranca la ley. Entonces, así es como nos encontramos y así es como nos enfrentamos a todo esto y a toda esta situación en Argentina. Ahora, de una ley que no se menciona mucho y que es importante hacer mención, que ocurrió el mismo año, de hecho ocurrió 2 meses después de la sanción de la ESI, es la ley 26.206. ¿Qué hace esta ley? Conocen como Ley Nacional de Educación. ¿Qué es lo que hace esta ley? Bueno, crea el famoso CFE. El CFE en Argentina es el Consejo Federal de Educación, el cual en estos últimos años, sobre todo, es el que más lío ha causado porque manipulando la 26.150, o sea, la ley de ESI, empieza a dar directivas específicas para todo el país sobre cómo impartir esta educación sexual. Dentro de eso tenemos la conocida resolución 322 del año 2017 y 340 del año 2018. Fíjense que igualmente estamos hablando de estos últimos 2 años. Fue creada en el 2006, pero algo pasó en estos últimos 2 años que se intensificó, se profundizó toda la cuestión relacionada con transformismo, transexualidad, hipersexualización, en cierta forma un amiguismo a la pedofilia, que nos fuimos encontrando y que en los anteriores encuentros hemos debatido. Todo esto se ha profundizado, y por supuesto la inclusión del aborto, como uno de los temas que hoy en día se encuentran en los cuadernillos y no es, en principio, el debate sobre un delito, porque en Argentina el aborto es un delito, no, en la ESI se enseña como una problemática a resolver, problemática social, problemática jurídica y demás, que claramente no tiene el enfoque legal que debería tener en un donde el aborto es un delito. Ahora, todo eso se da en el marco de 2 leyes nacionales y eso es lo preocupante. Por un lado tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es nacional, y hay que hacer la mención de que, según la Constitución Nacional, la educación es uno de los poderes no delegados a la nación, es un poder que le compete a las provincias. Entonces crearon 2 meses después el Consejo Federal de Educación, que reúne la voluntad de todas las provincias por medio de los ministros de educación provinciales. Entonces, las firmas refrendadas de las resoluciones que saca el CEF o el Consejo Federal de Educación en Argentina está apoyada y avalada por los de turno de cada una de las provincias de Argentina. Eso es lo preocupante, porque en cierta forma los poderes no delegados están siendo delegados por decisiones políticas en estos últimos años. Repito, comenzó en cierta forma muy sutilmente desde 2006
y en estos últimos 5 años por lo menos se ha ido profundizando y en cierta forma pervirtiendo cada vez más. Pero hay que hacer una mención especial, y perdón que vaya rápido, pero hay mucho de lo que hablar y poco tiempo. Hay un marco de referencia creado para los estados en el año 2005, o sea, un año antes de que estas dos leyes en Argentina se traten, que fue impulsado por la IPPF. Si ustedes conocen el tema, la IPPF es la Planned Parenthood, vendría a ser aquella mega cadena de clínicas abortistas alrededor de todo el mundo que en cierta forma se ha metido desde el 2005, en realidad desde antes, pero el 2005 creó un marco de referencia para enseñarles que el aborto podría llegar a ser introducido poco a poco por medio de acción sexual. Así es como llega desde el 2005 al año 2006, un año después en Argentina, el impulso por debajo de una ley de educación sexual integral. En cierta forma, ¿cuál es el mensaje que deja el IPPF entonces? Es para llegar en los países tan conservadores o tan religiosos como puede ser nuestro, para llegar con el aborto por medio de la IPPF, lo que hay que hacer primero es dar una intensa educación sexual. Una educación sexual que haga chocar las culturas, que haga chocar las costumbres, las tradiciones del país, que haga enfrentar hasta incluso a la religión, que haga enfrentar a las familias, que le otorgue derechos a los chicos que antes no tenían, que liberalice en cierta forma esta libertad que tienen los adolescentes y poco a poco cada vez se pongan en contra de sus padres. Todo eso, bueno, finalmente hoy en día tenemos más que consumado en realidad en nuestro país. Pero es bueno en cierta forma que abran sus mentes y sepan todo esto que ocurrió desde el año 2005 a nivel internacional, que todo esto comenzó un año después, no es casualidad. La IPPF creó esto y un año después en Argentina se votó. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta. Y una cuestión más respecto a la IPPF y cierro ese tema, ya vamos a pasar a otro que es casi el cierre de la conferencia. Tenemos esta cuestión, la IPPF financia a Fundación Huésped, entre otras. También financia, bueno, estos informes los pueden ver, por ejemplo, en la página de nuestro invitado, que es Pablo Muñoz Iturrieta. Financia, entre otras, a Fundación Huésped. Fundación Huésped, en estos últimos años, ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, no para dar específicamente educación sexual, sino para aconsejar sobre yo acá lo tengo anotado, para aconsejar sobre la preparación del material a dar. Entonces, básicamente es lo mismo. Fundación Huésped, financiado por IPPF, en estos últimos años está aconsejando al Ministerio de Educación sobre qué material brindarle a los chicos en las escuelas. Así que esto realmente es preocupante. Entonces, nos tiene que llevar al análisis profundo de cuáles son las consecuencias hoy en día con las que nos encontramos y sobre las que tenemos que comenzar a actuar. Una de las consecuencias claras que se ve a la luz, inició en Perú, después en Paraguay, y se fue diversificando, gracias a Dios llegó a Argentina, es esta agrupación de Con mis hijos no te metas. Claramente, una de las consecuencias es el levantamiento de los padres ante esta situación. De decir, yo no quiero que le enseñen a mis hijos esto. Yo no voy a permitir que esto se les sea enseñado a nuestros hijos o a nuestros nietos. Con nuestros hijos no se metan, con mis hijos no te metas, se dice en Argentina, con mis hijos no te metas, a nivel internacional se menciona de esa forma. Ahora, no es solo una cuestión de los padres, que algunos, es verdad, y ya lo hemos debatido, son un poco más blandos en esta lucha que otros, sino que también está el levantamiento docente. Y es sobre eso que quiero recaer, porque el título en realidad de esta exposición tendría que ser ESI y objeción de conciencia. Entonces, ahora recaemos sobre el punto de vista docente. ¿Qué ocurrió en este último tiempo? Hay muchos docentes cristianos o muchos docentes moralistas o bien formados en la ética que dicen, che, esto que me mandan de educación para enseñar no me parece correcto para las edades de los chicos. De hecho, no me parece correcto para la concepción de las familias. Ni siquiera les preguntamos a ver si están de acuerdo o no sobre esto. Todo ese grupo de docentes ha llegado a conformar dos grandes grupos en Argentina. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de disertar, de dar conferencias con ambos grupos. Uno de los grupos es Docentes por la Vida, que lo podemos definir como un grupo secular que ha luchado en contra de todo esto, y Docentes del Reino, que es un grupo netamente religioso, también un grupo de docentes que pertenece a la asociación Adora, que, si no me equivoco, traducido es Asociación Docentes del Reino de la República Argentina. Tanto Docentes por la Vida
Docentes Pro Vida, como Adora, son dos instituciones que están luchando en la defensa de cada uno de los profesionales de la docencia que están enfrentándose con situaciones las cuales no quieren dar. Y ahí es donde surge el debate, porque también surgen dentro de ambas asociaciones diferentes posiciones. Unos dicen, no, che, yo no quiero dar ESI directamente. Otros dicen, no, yo sí quiero dar ESI. Y otros se tiran al punto de vista de yo sí la daría, pero si no tiene ideología de género. Entonces tenemos ESI sí por un lado, ESI no, y por el otro, ESI no o ESI sí, pero con ideología de género dependiendo del tema que me toque dar. Por otro lado tenemos aquellos que dicen, yo no pienso dar esto en mis clases, no lo pienso dar, ni siquiera acomodado, no lo pienso dar, y otros docentes dicen por otro lado, que yo he conocido el caso, en donde dicen, la verdad es que yo prefiero darlo a mi modo, puertas cerradas con los chicos, y dejar de quejar de un transexual a venir a dar la clase. Entonces, cuando me ordenan dar ESI, yo digo, sí, perfecto, doy la ESI, cierro las puertas y le doy a los chicos en base a biología, en base a ciencia, en base a lo que se tiene que dar, en base a una concepción de familia tradicional y demás. Es peligroso, pero es una postura que han tomado varios docentes de decir, no, che, la educación sexual tiene que darse, pero en debida forma. Entonces, qué mejor que yo, que estoy formado y preparado y que la sé dar para poder otorgarla. La verdad que es una postura llamativa, interesante, que muchos la han hecho, pero hoy en día es la más confrontativa. Entonces, son diferentes posturas. Otros dicen, yo no pienso dar esto, y en ese sentido, desde la postura de yo no pienso dar esto, ocurre de, bueno, necesito una objeción de conciencia, necesito decir, yo voy a cuidar mi trabajo, pero también voy a cuidar mi propia conciencia. Y la protección constitucional de la conciencia existe. Entonces es por eso que uno puede objetar. Ahora, ya para ir cerrando, hasta 25 tenemos tiempo, yo me preguntaría, yo sé que algunos nos están mirando de Docentes por la Vida y de Docentes del Reino. Yo me preguntaría, ¿y por qué no unir fuerzas? ¿Por qué no unir fuerzas y abrir, por ejemplo, un sindicato docente pro vida? Sería interesante, realmente. Yo les digo, tomen apuntes y lo digo incluso desde el punto de vista de un abogado laboralista, un humilde abogado laboralista en realidad. Yo no trabajo en el punto de vista del derecho efectivo del trabajo, pero sinceramente es una posición. ¿Por qué no unir fuerzas y crear un sindicato en donde defienda desde la posición gremial a aquellos docentes que no quieran dar esto? Interesante para tenerlo en cuenta. Veo que están comentando también, están escribiendo sobre educación sexual en valores, ya hemos hablado de eso también con Ana Baloy. O sea, hay corrientes, hay versiones en donde podemos enfrentar las cosas de una manera diferente. Ahora, yo quiero dejar marcado algo antes de cerrar porque es necesario que se tome en cuenta y en consideración. Tenemos que comenzar a plantearnos y pensar de que no todas las leyes son justas. De hecho, hay muchas leyes injustas, pero a veces uno no lo piensa, uno a veces no se plantea sobre eso, dice, bueno, es injusta, pero es ley igual. Perdón. Cuidado con eso. Yo quiero hacer un análisis muy rápido, seguramente este nombre sorprenda y no sea el mejor a utilizar, pero quiero que me sigan en la línea de este ejemplo. Voy a tratar de usar un minuto para este ejemplo, no más que eso. Yo creo que a todos les debe sonar el nombre Adolf Hitler. Sé que es un nombre que no se debería mencionar, sé que es un tema que casi nos callan a hablar, pero pensemos en ese ejemplo. No me quiero exceder en el contenido, pero pensemos en cómo llegó al poder. Él inició como un canciller. Por un acuerdo político con el presidente de turno, se le da el cargo de canciller. En Alemania, al menos en esa época, la división era jefe de Estado y jefe de gobierno, como en grandes países de Europa, nada más que se les denominaban esos cargos como canciller. Jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente canciller. Hitler fue canciller durante un tiempo. Luego logró de que su partido obtenga el 45% del Parlamento. Posterior a eso hubo un incendio del Parlamento en donde se acusó a partidos comunistas de ese incendio y se llevó a la búsqueda de una ley, la sanción de una ley que le otorgue, creo que se le llamaría como poderes plenipotenciarios a Hitler como canciller para cerrar el Parlamento y tomar decisiones por él directamente sin pensar en el debate parlamentario. Eso se votó y se convirtió en una ley. Entonces acá estamos hablando de una ley que algunos podrán decir es una ley injusta.
Sí, pero justamente a eso quiero ir. Es una ley que le otorgó poderes superiores a cualquiera y cerró el Congreso, pero fue por medio de una ley, fue por medio de una votación. Está bien, el Partido Comunista estaba proscrito, es cierto, pero fue por medio de una ley. Entonces, cuidado con eso, con decir, no, pero es una ley. Ojo, pueden haber leyes muy injustas. Hitler llegó a tener esos poderes y el único poder que no tenía era el de ser presidente. ¿Qué ocurrió después? El presidente muere, era un hombre muy grande, muere, terminémoslo ahí, y pasa a ser Hitler jefe de Estado y jefe de gobierno, canciller y presidente. Se convierte en Führer. Entonces, sobre eso quiero decir, cuidado con defender una ley porque hay leyes que son injustas y hay veces que hay que levantarse ante eso. Mucho cuidado con eso y no estoy haciendo un levantamiento civil, no estoy llamando porque después nos van a quitar el video y me van a cerrar la página. No estoy hablando de un levantamiento forzado ni nada por el estilo. Pero lo que estoy diciendo es cuidado porque hay leyes injustas. En serio, no defiendan la ley a rajatabla. Y quiero cerrar con esto y ya abrir el debate para mis compañeros. Quiero que nos hagamos los siguientes interrogantes. A ver, lo que afecta a nuestra conciencia, ¿debemos aceptarlo? Eso es algo que deberíamos pensarlo. O sea, lo que afecta a nuestra conciencia o lo que afecta a otras personas, pero afecta a nuestra conciencia. ¿Tenemos que tolerarlo, sobre todo en un país democrático, mucho más democrático que la Alemania de esa época? ¿Tenemos que tolerarlo realmente solo porque hay una ley? Pregunto, vuelvo a preguntar, ¿lo que afecta a nuestra conciencia, lo tenemos que tolerar? ¿En serio es así? Y lo otro que pregunto es, ¿qué dicen las normas superiores al respecto? ¿De qué hablo con normas superiores? Bueno, tratados internacionales, pactos entre los estados. Tenemos en Argentina el artículo 75, inciso 22, que mete como supremacía muchos tratados internacionales. Tenemos el artículo 33 también, que habla de que el 30, el 31 y el 33 tiene todo un enfoque en el sentido de proteger pactos con potencias extranjeras. Entonces, en ese sentido digo, ¿qué dicen esas leyes en relación a todo esto? ¿Qué dicen en base a la objeción de conciencia? ¿Hay una protección constitucional y convencional e internacional en relación a la objeción de conciencia? Yo les puedo asegurar que sí. He hecho el análisis, no nos da el tiempo para explayarlo, pero existe. Entonces, son argumentos para utilizar. ¿Qué dice, por ejemplo, respecto de los derechos de los padres? Bueno, tenemos acá a una excelente profesional como la doctora Elizabeth Márquez, que después les va a poder explicar, pero incluso Alberto Sabassini también ya lo ha explicado, lo usa mucho en sus conferencias. El tratado internacional que protege a los padres y dice que tienen derecho preferente para elegir el tipo de educación de sus hijos. Eso es claro, es una ley internacional comprometida entre diferentes estados que han firmado pactos. ¿Y qué dicen sobre el interés superior del niño? Yo pregunto, si todo esto a la larga puede afectar a los niños, ¿cómo estamos protegiendo el superior? Y quiero mostrar simplemente, a ver si lo puedo poner en pantalla, ahí está. Simplemente lo voy a mostrar, pero nada más, y ya cerramos porque estamos a un minuto. A ver si lo tengo acá a la vista. Sí. Son diferentes que he redactado. Esta tiene 8 páginas, por ejemplo, en donde los padres pueden decir, yo no autorizo que le den educación sexual a mis hijos. Es una nota interesante para que la tengan en cuenta. Hay otra nota en donde ustedes, como docentes, dicen, yo declaro mi objeción de conciencia. Es una declaración jurada de objeción de conciencia. Hay otra nota que ya se va de tema, pero que tiene que ver, que es una objeción de conciencia para hospitales, es una objeción de conciencia para los efectores de la salud, es una objeción de conciencia para cualquier trabajador de la salud, médicos, enfermeras y demás, que no quieran participar de prácticas abortistas. Y la última que he redactado es una objeción de conciencia, son 4 notas por lo menos, para no ser instruido en base a la ley Micaela, que es una ley también que mete mucho de ideología de género en todas estas cuestiones. Entonces, ¿a qué quiero ir? Y ya con esto cierro, nunca antes tan puntual por lo que veo. ¿A qué quiero ir? Tenemos que tener en consideración todas estas cuestiones, vamos a abrirlo a debate ahora, pero ¿qué ocurre cuando esto afecta directamente a nuestros hijos? Ya lo habíamos visto con el psicólogo Ezequiel Baigorria, cuando esto puede alterar la mente de nuestros chicos,
cuando ellos no están preparados para recibir tanta información, y a veces es una información que realmente que puede llegar a corromperlos. Esto también lo hablamos con la doctora Lizeth Márquez, que puede destruir las familias. Esto lo hablamos con el pastor Sabassini. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente? Y si nos vamos a seguir quedando de brazos cruzados o no. Entonces, bueno, eso es todo. Yo ya cierro. Ahí los voy a empezar a mostrar a mis colegas.